A esta hora llega un magazine diferente para gente diferente. Punto Neutro, su magazine. Dirección General, Lucho Fernández. Amigos de Punto Neutro, tengan ustedes muy buenas noches. Quienes habla Lucho Fernández, afiliado al Círculo de Cronistas Deportivos SACOR, damos la bienvenida a nuestro programa Punto Neutro, su magazine, un magazine diferente para gente diferente. Recuerden que nuestro programa tiene Fundación Punto Neutro para el bienestar de la comunidad y el deporte en general. Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Lucho, para usted y buenas noches también para todos los televidentes, y como lo habíamos anunciado, con una invitada muy pero muy especial. Bueno, también le damos la bienvenida a María Paula. Muy buenas noches, María Paula. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros queridos televidentes por estar aquí conectados con Punto Neutro, su magazine, un magazine diferente para gente diferente en nuestros 18 años consecutivos. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como @puntoneutro14 en Twitter, Punto Neutro, su magazine en Instagram y Facebook, y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico puntoneutrosumagazine@gmail.com. Usted lo ha dicho, Claudia, una invitada muy especial. A propósito, Claudia, felicitaciones por su nuevo nombramiento, pues que va a estar con nuestro gran amigo David Andrade. Sí, de verdad, demasiado contenta, y pues lo que les pueda servir también con mucho gusto. Eso está muy bien. Neutro. Vamos a unos mensajes y vamos con nuestra invitada. Punto Neutro, su magazine siempre te tiene enterado. Con Lucho Fernández que lo tiene pegado. Punto Neutro, su magazine siempre te tiene enterado. Con temas de interés, Luchito, tú estás pasado. Punto Neutro, su magazine siempre te tiene enterado. Con quien sigamos aquí en Punto Neutro, su magazine, con Luis Fernández. ¿Sabe cómo es? Déjame gozar. Bueno, como lo había dicho Claudia Garzón, una invitada muy especial, amiga de esta casa, del programa Punto Neutro, como quiera, que estuvo ya 2 veces con nosotros. Hay que felicitarla. Nosotros tenemos que hacer el reconocimiento porque el buen trabajo que hizo en Telepacífico, ¿no? Dicen nuestros abuelos que recordar es vivir. El buen balance, muy positivo, el buenos comentarios de todos los colegas de ACOR, afiliados al Colegio Nacional de Periodistas, el buen recuerdo que se ha tenido de la doctora Luz Helena Azcárate en Telepacífico, la simpatía que tiene con todos los caleños de la ciudad de Cali, hoy en la Secretaría de Educación. Doctora Luz Helena, bienvenida a Punto Neutro, ¿cómo me le va? Gracias, Lucho, gracias, Claudia, y a todos ustedes que nos reciben hoy en sus hogares a través de Punto Neutro. Qué rica la posibilidad de compartir, de conversar, de poder también contarles qué estamos haciendo y qué ha sido nuestras vidas, tanto la de ustedes como la nuestra. Claro, doctora, ese Telepacífico y llegar a la Secretaría de Educación, digamos que es un cambio de 360 grados, algo ya más social. Pues la verdad es que en Telepacífico trabajar en un canal con responsabilidad social de comunicar para que sea el espejo de lo que una región refleja. Es una actividad supremamente agradable. Hacer televisión es lindo, aprendí mucho de cómo se captura la imagen, desde que se captura hasta que la vemos en las pantallas, cómo pudimos hacer la transformación del canal de la HD para que pudiéramos tener una imagen más nítida, más bonita. Se hizo una inversión muy importante, se tuvo en el canal por primera vez el India Catalina como canal regional, a través de la transmisión de los Juegos Mundiales en aquella época del año 2013, y bueno, fue una experiencia realmente positiva, y ahora estoy en otra de gran responsabilidad frente a la ciudad, porque no hay nada más importante que educar a nuestros niños, niñas y jóvenes para que una sociedad como la nuestra avance. Como decía Armando Moncada, entremos de lleno. La ampliación de cobertura, doctora, 26.000 estudiantes de colegios de cobertura de bajo puntaje. Ese es el tema de moda que se ha tocado en estas 2 últimas semanas. ¿Cómo va eso? Además, Lucho, tenemos que hacerle pedagogía al tema, porque cuando nosotros estamos hablando de unos colegios que no se contrataron y que al papá o la mamá o al acudiente del niño en el barrio donde estaba ese colegio no se le informa bien y se le dice simplemente usted perdió la cobertura porque no nos la quiso dar el municipio, es desinformar. Realmente educar es una gran responsabilidad, y nosotros como Secretaría de Educación tenemos que mirar primero lo público, porque son nuestros socios naturales, porque invertir en lo público es
permitir que una sociedad realmente avance, y es allí donde está el capital humano más importante hacia el futuro. Pero igualmente la Secretaría, por necesidades, y no solo la Secretaría, como política del Ministerio de Educación hace unos años, se aceptó que en aquellas partes de la ciudad, en Colombia en general, donde no alcanzara a llegar la inversión, la educación pública como oferta, se pudiera contratar con dineros públicos colegios privados que tuvieran ciertas características para que con dineros públicos se educaran unos niños o unas niñas de una ciudad como Cali. ¿Qué pasó? Que la estrategia avanzó, y desafortunadamente en Cali tenemos una gran deuda de no haber vuelto a invertir en educación pública. No se volvieron a hacer colegios para que tuviéramos ofertas en ciertas comunas donde creció la ciudad, no se volvió a aumentar la planta de docentes, y en realidad poco se pensó en la educación pública. Esto llevó a que en ciudades como Cali creciera de una manera exagerada la educación privada, porque si no había la oferta pública, pues no había la privada. Pero es que además se abusó, porque incluso en sitios donde había oferta pública, pues se prefirió contratar con privados. Y yo digo que no soy enemiga de la cobertura, porque hay un dicho que dice: gato negro, gato blanco, lo importante es que case ratones, y aquí lo que nos importa es el derecho de la educación de los niños. Claro. Debemos privilegiar y tener como punto de partida la educación pública, pero también donde no la podamos prestar, pues contemos con privados, pero que tengan calidad. ¿Qué pasó, Lucho? Pues que el ministerio el año pasado sacó un decreto, el 1851, y dijo que aquellos colegios privados que venían recibiendo auxilios públicos para educar a los niños con plata pública, que no pasaran un puntaje, a uno lo tienen que medir. Claro. Del 0 al 100 los midieron con el 20%. Quienes no pasaran el 20% no podían ser contratados. ¿Y cómo los midieron? Con las pruebas saber, que son las mismas ICFES, Lucho, si se acuerda. Sí, sí. Yo pronto, Claudia, no sé, también se llamaban ICFES en la época nuestra, para que nos miden para saber si podemos pasarnos a una universidad. Entonces hubo en Cali, como había crecido tanto esa educación privada, pues fue donde más se sintió en Colombia, porque el decreto fue para toda Colombia, y salieron finalmente 63 colegios privados que no tenían la calidad, pues, o las condiciones para ser contratados. Y yo siempre le digo al padre o al madre de familia que dice: pero nos quitaron la cobertura. Primero, no es un capricho del alcalde, no es un capricho de la Secretaría de Educación, es el cumplimiento como funcionarios públicos de una norma que no llegó, pero tenemos que darle opciones a los niños, no los podíamos dejar sin opciones de estudiar. Y la primera opción era que dentro de los colegios privados teníamos 26.000 cupos, entonces tratamos de ubicar esos 26.000 niños en las diferentes instituciones oficiales. No todos se fueron para las instituciones oficiales, y tenemos como segunda opción algunos privados que seguimos contratando y que tienen una calidad mayor del 20%. Lo que tenemos aquí es garantizar la educación al niño, garantizarle el cupo, garantizarle la alimentación, el transporte contratado, no cualquier transporte si está muy lejos del sitio donde estudiaban antes, pero sobre todo que sea una educación con calidad. Doctora, la veo ya muy bien empapada en todos los temas, y eso está bien. Hace 2 semanas más o menos, 2 o 3 semanas, un mes, algo así, se habló mucho de los estudiantes, de 10.000 estudiantes y de 268 profesores fantasmas. Eso causó mucho revuelo en la ciudad de Cali. ¿Eso cómo terminó? Mucho, como a nosotros nos fascinan las malas noticias, entonces eso sí fue noticia. Y salimos en primera página. Nuestro compromiso desde el principio fue acompañar a la ministra y al ministerio en esa auditoría que ellos hicieron a finales del año pasado. Es una auditoría del 2015, pero no nos podíamos quedar cruzados de brazos sin saber qué tan cierto era o no era. Y lo primero que hicimos fue... Pero eso en el fondo sirvió, doctora, eso en el fondo sirvió. Claro, todo sirve, porque eso nos lleva a ser más ordenados, a tener al día la información. Sobre todo más ordenados. A saber que cuando nos hacen una auditoría tenemos que acompañarla hasta el final, y si el acta final, que ha sido uno de los vacíos, no la firmamos, pues decir, ¿qué hubo? ¿Cómo es que me auditaron y no me dejaron copia del acta? Entonces quedó eso en el aire. ¿Cómo hicimos? Hicimos un censo, participaron los rectores, llevaron los profesores supuestamente fantasmas, o los administrativos fantasmas, y cada uno se hizo responsable con la cédula, la firma, la huella,
del rector y del correspondiente docente o administrativo, y realmente al final, ¿qué encontramos? De los 268, 25 ya estaban jubilados, o sea, se habían retirado y no se estaban pagando por la nómina. 3 fantasmas de toda esa cantidad que se hablaba. Pero yo siempre digo que así pagar un profesor que no exista y que se hizo una auditoría, pues vale la pena. Nos organizamos y había 3 o 4 personas, creo, que estaban incapacitadas y que presentaron su incapacidad, de manera que pudimos aclararlo. Y lo de los niños, también terminamos en que sí había un 40% de niños que se suben al sistema educativo, al CIMAD, y de pronto no se retiran, como hay tanta deserción a tiempo, y eso nos llevó también a hablar de un 40% de la suma total. Más adelante, porque eso es interesante tocarlo, claro. Bueno, doctora Azcárate, ¿cómo puede la Secretaría de Educación funcionar con el 70% de personal que es contratista? Bueno, no es la Secretaría de Educación, es en general toda la administración municipal. Tenemos una planta que para la necesidad de la Secretaría es pequeña. Nosotros tenemos 1.138 administrativos, tenemos 6.400 docentes y tenemos 128 cargos creados directamente por el Ministerio dentro del programa de modernización de las Secretarías de Educación. El tema de los contratistas, de estos te digo, tenemos, por eso te digo que no es el 70%, pero sí tenemos más o menos unos 280 contratistas. Okay. Bueno, pero sí es un número alto, ¿no? Sí, bastante alto. Claro. Bueno, existe una polémica, o ha existido una polémica sobre la alimentación escolar. ¿Cómo están llevando ustedes estos controles sobre la alimentación escolar en estos momentos? Bueno, ese es un tema que es de responsabilidad diaria. No podemos jamás sentirnos satisfechos ni decir, no, es que todo está funcionando bien. No, mentiras. Eso es un acompañamiento continuo con colaboración de los rectores y padres de familias. Por eso el martes pasado presentamos en el colegio en Santa Librada, hicimos allá el evento con la compañía del Contralor y del Personero, la reactivación de los CAES, que son los centros que acompañan. Gustó mucho esa reunión, gustó mucho eso. Sí, y entonces, ¿qué quisimos además? Vincular padres de familia, porque ¿quién más que un padre de familia, o el tío, el abuelo, el acudiente, que nos pueda regalar 2 horas diarias para vigilar que el niño sí recibe la cantidad que es, la calidad que es, la variedad que es? Entonces, hemos presentado, queremos tener 450 veedores, los hemos llamado el inspector unidos por una educación sin hambre, porque como ustedes saben, uno de los programas del alcalde Maurice Armitage es una educación sin hambre, para que nos ayuden, no solamente sean los supervisores normales o institucionales, sino desde la comunidad, a que la alimentación escolar tenga calidad. O sea que eso se va a hacer en todos los colegios. Es como una veeduría, ¿no? Es una veeduría ciudadana vinculando a la ciudadanía. Así la vamos a hacer en las 342 sedes. Empezamos con 15 porque ellos han sido capacitados por Contraloría, la Personería. Vamos a sacar una cartilla de esa capacitación para que les quede de una manera didáctica saber qué es lo que ellos tienen que vigilar y poder acompañar al programa. Eso es como más compromiso, ¿no? Digámoslo así. Buscar más responsabilidad. Es que en el tema educativo la responsabilidad no es solamente de la municipio o de la escuela o del docente. Tenemos que vincular la familia, porque cuando uno está hablando de educar no es solamente en competencias, sino también en valores. Y en eso tiene que haber un compromiso de la familia. Y en este tema de la alimentación, que es un tema tan de sumo cuidado, pues más. Y más que nosotros queremos avanzar poco a poco a que esa alimentación sea además prestada en la medida de lo posible por mujeres jefes de hogar o madres de familia. Ya tenemos 2 planes pilotos, uno con la cooperativa Semilla de Mostaza de la hermana Albastela, sí, en el Barreto, en el distrito de Agua Blanca, y otro Covisocial, que también es una cooperativa de mujeres del distrito, para ir descentralizando y sea más local la prestación del servicio del complemento nutricional. Bueno, y doctora, yo tengo otra pregunta cambiando un poco de tema. ¿Qué piensa usted acerca de la posibilidad de que los estudiantes que estudian en colegios que están cercanos a
escenarios deportivos puedan practicar estos deportes y se les cuente como educación física. Por ejemplo, practicar patinaje, billar, bolos. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, cada institución educativa tiene su propio PEI, de plan educativo institucional, y ellos tienen cierta flexibilidad para manejar ciertas materias o acompañamientos, o sea, existen unas materias básicas con las que tienen todos que cumplir con un currículum, y así es como vemos instituciones educativas que tienen una formación técnica. Por ejemplo, en Cali hay varias. El hecho de que el deporte se fomente es parte de la educación, y para nosotros que puedan usarlos no solamente hacia afuera todos los escenarios deportivos que tiene Cali, que tiene a raíz del último y sobre todo colegios, ¿no? Tenemos, que hay colegios sino que tienen también buenos, los colegios, esa es buen escenario. Por ejemplo, sí. Ustedes tienen sí. unos mire que ese complemento buenísimos. De esa pregunta que hace aquí, por ejemplo, con nosotros está el doctor Francisco Javier Galindo. Esa propuesta se la querían trasladar a ustedes porque las ligas del Valle del Cauca quieren vincularse con usted para que todos los colegios, las escuelas hagan deporte y se haga una sola ciudad. Es un proyecto interesante que con el tiempo... maravilloso, maravilloso me parece, porque además dentro del tema de calidad educativa... Es una buena disculpa. El de calidad educativa, el deporte y la cultura son dos... motivaciones que le llevan al joven a permanecer dentro del sistema educativo, participar en concursos de música, participar ahorita pues estuvo en deportes, hubo 15.000 jóvenes, creo que todavía están. Todavía están en ese deporte. El Valle, donde yo le digo, falta un poquitico más de motivación y más organización, porque es que hacen esos deportes y no los complementan, entonces van por ir. Yo creo que allí es donde nos falta un poquitico más de organización. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo, y qué bueno, porque es uno de los pilares en los cuales el alcalde Mauricio Armitage ha estado muy comprometido. María Paula. Bueno, ¿qué otras actividades con respecto a deporte y cultura se podrían implementar teniendo en cuenta que los jóvenes son el futuro? Bueno, cuando estamos hablando, pues las competencias intercolegiadas son muy importantes, poderlas institucionalizar con revivir. Claro. Es muy importante las competencias intercolegiadas. Con todo, Cali es una ciudad que se distingue por ser una ciudad deportiva, y pensar no solamente en los deportes tradicionales, que son también muy importantes, sino ya vimos que también hay unos que no son tan masivos, pero que también en Cali se practican. Y en cuanto a cultura, pues todo lo que tenga que ver con las expresiones culturales, en eso también somos muy ricos, no solamente en salsa, sino también tenemos las bibliotecas, que sí. La red de bibliotecas en Cali está cogiendo fuerza, hay bibliotecas dentro de algunas instituciones educativas. Todo lo que tenga que ver con promocionar valores, y parte de la promoción de valores es el juego y la cultura, porque en el juego el niño aprende a respetar las reglas del juego, aprende a compartir en equipo, a saber que cada uno no debemos ser individualistas, que debemos ponernos en los zapatos de los demás. De acuerdo. Todo esto lleva a que la formación no sea solamente conocimiento, sino valores. Yo me complemento, perdón Claudia, apoyo una idea, y es lo que dice María Paula. Cuando usted dice de las danzas, del arte, de la biblioteca, eso me da pie como para volver a recordar aquellos colegios que me tenían con la danza, el arte, por ejemplo